será presentarlos uno por uno. Jaime Iván representa Hipertexto, una empresa colombiana que desarrolla tecnología para apoyar la industria editorial. Fritz Glockner es actualmente el director general de la red de librerías Educal de la Secretaría de Cultura. Alejandro Borrego tiene un proyecto que se llama mercadolibros.com, que es la comercialización de libros digitales. Y Mónica Díaz tiene una comercializadora de libros que se llama, distribuidora de libros española que se llama UDL Libros. Se enfoca pues a los medianos y pequeños editores para ofrecer sus servicios. Yo voy a pasar la palabra a cada uno de ellos para que cada uno explique en qué consiste. La mesa se llama Innovación de los Canales Tradicionales, entonces que cada uno de ellos explique qué hace su empresa, cuáles son los retos que han enfrentado, cuáles son las soluciones que han encontrado, y pues a partir de eso haremos una conversación. Mónica Díaz, como ya dije, es fundadora de UDL Libros. Es una empresa distribuidora de libros que se enfoca en atender a editores pequeños y medianos en el mercado español. Actualmente UDL opera en toda España, atiende a más de 1.800 librerías de manera directa y a más de 5.000 mediante acuerdos con terceros o distribuidores. Voy a pasarle la palabra a Mónica para que nos explique qué hace su empresa y cuál es la diferencia entre el proyecto que ella tiene y el resto de los proyectos parecidos quizá. Bueno, gracias. Muchas gracias a todos y quería agradecer a la organización, la invitación y la oportunidad de compartir con los compañeros esta tarde. Yo voy a empezar poniéndoos un vídeo de UDL y así os hacéis una idea general de lo que es UDL. Sí, ahí está. No carga, pero tampoco es muy relevante. Podemos ponerlo, lo hacemos. Bueno, os contaré que UDL es una distribuidora de libros FAP que ofrece a los editores servicios de comercialización, de administración y de logística. Trabajamos con los editores. Decía que ofrecemos a los editores servicios de comercialización, de administración y de logística. Trabajamos de forma exclusiva y en el territorio español. UDL nació en 2003 de la unión de 4 distribuidores regionales que tenían muchos años de experiencia en el sector. Y es que hace no tanto en España lo habitual es que las editoriales trabajaran con 10, 12 distribuidores regionales. Y la mejora de las comunicaciones y de los medios de transporte inició un proceso de centralización y las editoriales, al principio las editoriales más grandes, empezaron a concentrarse en un único almacén y a contratar bien su propia red de ventas, bien un único distribuidor que se encargara de la representación nacional. Entonces los socios de UDL, viendo esta tendencia hacia la concentración, decidieron unirse para crear su propia estructura nacional. Y la aparición de UDL y de otras empresas distribuidoras de ámbito nacional posibilitó que pequeñas editoriales encontraran viabilidad para sus proyectos, porque ya no era necesario tener un aparato muy grande dentro de la editorial para poder relacionarse con todos los distribuidores, y esto permitió que se redujeran mucho los recursos que destinaban a la gestión. Y ya desde los inicios se discutió mucho en UDL sobre qué debíamos ser. Y se identificaron 2 valores clave que debían ser el alma de la empresa, que son la transparencia y el foco comercial. Somos consignatarios, trabajamos en depósito y liquidamos a las editoriales mensualmente las ventas menos las devoluciones que se producen en el periodo. Y además somos el almacén único para la mayor parte de las editoriales que distribuimos. Entonces, desde esta
realidad que mantenemos en el almacén el inventario de las empresas y que además somos quienes recopilamos los cobros, entendemos que la transparencia de datos es esencial y también la solidez y la fiabilidad que seamos capaces de transmitir a los editores. En cuanto a la comercialización, es el proceso que nos ocupa más tiempo, al que dedicamos nuestros mayores esfuerzos y al que destinamos más recursos. Porque, bueno, es claro que un distribuidor tiene que tener una logística y vengo a representar a mercadolibros.com, que es un sitio de comercio electrónico exclusivamente de libros electrónicos. Este proyecto surge a finales del año pasado, mediados de noviembre, finales de noviembre, y como les dije, es una plataforma de comercio electrónico exclusivamente de venta de libros digitales. ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando con esta plataforma y qué nos hace diferente a otras plataformas? Es que nosotros queremos salir a crear una comunidad de lectores, salir a buscar a los lectores, salir a atraer a los usuarios que hoy en día utilizan internet de alguna manera cotidianamente en redes sociales, en buscadores, en otras páginas, y nosotros atraer a estos usuarios y empezarles a ofrecer una oferta de lectura diferente a lo que hoy en día se está ofreciendo. De esta manera nosotros, ¿qué es lo que queremos hacer? Crear más que nada tendencias de lectura. No irnos directamente sobre las novedades y sobre lo que generalmente es lo que se está comercializando en librerías, tanto físicas como digitales, sino que lo que queremos es enganchar a los usuarios y mostrarles qué es exactamente lo que a ellos les gustaría o les llamaría la atención leer antes de que estos mismos usuarios se pierdan en la red o en otras plataformas para pasar el tiempo o de ocio, ¿no? Como podrían ser las plataformas de películas, las plataformas de música. Entonces, el equipo de Mercado Libros es una empresa que está especializada en el desarrollo de comercio electrónico. Entonces, sabemos perfectamente todos los elementos que hacen una visita a un sitio de compra para que sea sencillo, sea rápido y sea un proceso satisfactorio para el usuario, y de esa manera ofrecer un servicio que sea diferente a lo que otras plataformas ofrecen, y entonces vuelvan, ¿no? Entonces, también al mismo tiempo tenemos un equipo que lleva muchos años especializándose en estrategias de marketing digital, creando contenidos, creando campañas
que se está buscando en las redes, lo que a la gente le interesa. Entonces, a partir de eso, empezar a crear tendencias para enganchar a los lectores y que estos mismos lectores se interesen por gente a que consuma más lectura electrónica. En verdad, el mercado del libro electrónico en México, a pesar de que lleva muchos años, no ha explotado, no se ha difundido de la manera como en otros mercados se ha hecho. Entonces esa es la oportunidad que nosotros estamos tratando de aprovechar. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Bueno, ahora en esta ronda como de explicar cuáles son los proyectos, está aquí con nosotros Fritz Glockner. Él es actualmente, como dije, el director general de la red de librerías Educal, que es una de las más grandes de México en cuanto al número de puntos de venta. Bueno, Fritz tiene una carrera como escritor, promotor cultural, ha tenido que ver en muchos proyectos, sobre todo en el estado de Puebla, donde ha residido durante mucho tiempo. Ahora conocidos, ¿no? Yo apenas los estoy conociendo. Pero bueno, primera estampa. Soy librero, estoy en la ciudad de Puebla. Un día a las 5 de la tarde llega una señora con su hijo de aproximadamente 6 años. Como librero, evidentemente colocas los libros infantiles a la altura de los niños para que evidentemente tengan acceso a lo atractivo de las portadas de las publicaciones infantiles. Juanito de inmediato acude a agarrar uno de los libros, en lo que la madre se acerca al mostrador a solicitar los libros de texto de los hermanos mayores de Juanito. La madre descubre que Juanito está hojeando un libro. La madre, de manera autoritaria, le grita a Juanito: Juanito, deja eso, te compro lo que quieras, menos un libro. Me quedé pensando, pobre Juanito, su mamá le está diciendo pendejo de entrada, ¿no? En la idea de que no va a leer un libro. ¿Por qué no tendría que ser atractivo un libro para Juanito? Y doblemente remarcando su vida, planteándole: te compro lo que quieras, menos un libro. Esta escena no es invento, soy escritor, pero no tengo tanta fantasía, ¿no? Fui testigo de esta desgracia humana. Siempre he pensado que, más allá de que he sido librero, editor, que soy escritor, que actualmente soy el director de Educal, siempre he pensado que si no somos lectores, no podemos ser ni editores, ni libreros, ni promotores de la cultura, ni promotores de la lectura. Creo que evidentemente, si no sabes contagiar la práctica elemental que le da vida a los objetos que pretendemos comercializar, estamos fritos, ¿no? Así como aquel maestro que no lee, ¿cómo carambas va a contagiar la lectura a sus alumnos? Y no hablo de la instrucción académica, del conocimiento de la literatura universal, de la literatura mexicana, ¿no? El siglo de lo español, el siglo de los rusos, los clásicos rusos, sino de
el placer por la lectura. De ahí, segunda estampa, afortunadamente vengo de una familia donde el abuelo Julio Glockner tenía una maravillosa biblioteca donde incluso mi tío, que son de mi edad, no creo que era ¿no? Mi tío, que era de mi edad, que es de mi edad, jugábamos hasta futbolito en la biblioteca. A lo que me quiero referir es que la biblioteca era un hermoso parque de diversiones para nosotros, donde podíamos evidentemente faltarle el respeto al objeto que tanto estamos acostumbrados, no sé, contigo, ¿verdad? En Colombia, tú sí compartes conmigo, no sé en España, pero el resto de mexicanos sabemos que tenemos una veneración ridícula y absurda al objeto libro y curiosamente no practicamos la actividad elemental que le tendría que dar vida a ese maravilloso objeto. Habría que proponer menos respeto, ¿no? Más faltarle respeto al libro, pero para que se use. En esa tónica, pues, me toca jugar en la actualidad, en el presente, hoy en día, me dejo de anécdotas, me dejo de cuentos. Soy el director general de Educal, como bien saben, es la red nacional de librerías que surge o cuyo origen tiene que ver con este maravilloso programa en su momento de El Correo del Libro. Para los amigos extranjeros que no sepan, El Correo del Libro era esta intencionalidad de la Secretaría de Educación Pública. Ahora sí que, como dirían en algún momento dado, pausa dramática, se me acaba de secar el hocico, ¿no? Déjenme abrevar un poco de agua. Continuamos. La Secretaría de Educación Pública idea un mecanismo para hacerle llegar libros, lecturas, no solamente a los maestros citadinos, sino fundamentalmente a los maestros en las áreas rurales. Y convoca y genera ese sistema llamado el Correo del Libro, donde se realizaba una selección de novedades de diversos sellos editoriales, se llamaba un catálogo mensual, que se enviaba a todas las escuelas y el maestro elegía qué libro deseaba adquirir y se le cobraba a través de la nómina, digamos. O sea que no estaba este fantasma de chin, me gasté 100 pesos en un libro, o 50 o 30 de aquella época, y a vuelta de correo el maestro le podía recibir los libros que elegía. Ese es el inicio de lo que hoy en día es Educal. Era un programa maravilloso que por desgracia no tuvo el éxito que se hubiera imaginado. Posteriormente la Secretaría de Educación Pública contaba con un par de librerías en la Ciudad de México y empezó a idear que por qué no se fundaban más librerías y incluso llegó a colocar en provincia diversos módulos donde se distribuían las publicaciones de la Secretaría de Educación Pública. Siempre he dicho que conozco Educal desde que era Correo del Libro, porque evidentemente gran parte de mi educación sentimental, afortunadamente la abrevé de estar comprando libros muy baratos, ¿no? Lecturas mexicanas, la colección de lecturas mexicanas, México con su historia, varias colecciones maravillosas, donde afortunadamente tenía yo acceso a la lectura gracias a poder adquirir en estos kioscos que se colocaban en las ciudades de provincia, tal vez en el Zócalo de Puebla, y el auge, con eso termino porque creo que ya lo estoy pasando, termino esta primera intervención, y el auge de la colocación de estos pequeños módulos, pequeñas microlibrerías en los zócalos de las ciudades de nuestra República Mexicana, este auge desenfrenado provocó que de pronto no se tuviera la atención adecuada en la distribución, el control, el manejo, la administración, la devolución, las ventas, al grado de que incluso varios de esos módulos terminaron siendo expendidoras de tamales, por ejemplo, ¿no? Hasta acá la narrativa. Gracias. Gracias, muchas gracias, Fritz. Y bueno, por último, en esta ronda de presentación está aquí Jaime Iván Hurtado. Él representa a Hipertexto. Hipertexto es una empresa especializada en el desarrollo de soluciones integrales, plataformas y tecnologías que contribuyen a los procesos de generación, transformación, distribución y entrega de contenidos editoriales. Tiene proyectos en México, en Colombia, y bueno, nos explicará un poco más a detalle en dónde está Hipertexto ahora. Muchas gracias, Carlos. Pues un gran placer, muchas gracias a la Conte, a Manifé por la invitación. Y quizás para hacer interesante esta primera aproximación, pues contarles de una manera muy práctica, ¿no?
Creo que tuvimos la fortuna, nosotros somos en Colombia Hipertexto, este año estamos cumpliendo 15 años, en México somos Netizen, llevamos 4 años en México, y digamos que creo que tuvimos la fortuna de abordar el tema del libro desde la prehistoria de lo digital. Digamos que ese fue como el primer componente. Estoy hablando del año 2004, cuando hasta pensar hacer e-commerce online era una locura. Entonces digamos que eso marcó un tema diferencial de lo que Hipertexto quiso y ha querido ser en el transcurso de su historia. Hipertexto Netizen, que en síntesis yo lo resumo, convertirse en aliados de nuestros clientes. ¿Y quiénes son nuestros clientes? Son aquellos que hacen parte de la cadena de valor del libro, especialmente editores, donde trabajamos con librerías, con distribuidores, y trabajamos, como Carlos lo comentó, que es un poquito técnico, digamos que lo podría resumir como buscar soluciones tecnológicas para expandir el conocimiento. Casi que ese es como el copy que hace parte de Hipertexto Netizen. Y esa función la hacemos desde 4 áreas, que las voy a nombrar brevemente, pero con el objetivo de llegar a 2 conclusiones, que es lo que quiero hacer énfasis en esta primera presentación. Las áreas son, la primera, todo lo que son las plataformas de entrega y distribución de contenido. Esta es una línea en la compañía que desarrollamos con diversos tipos de clientes, especialmente con creadores de contenido, con editores que están pensando en cómo desarrollar otros canales de entrega, distribución y desarrollar nuevos modelos de negocio. Entonces digamos que hay una línea muy marcada en donde hay distintas opciones y distintas historias. Una segunda línea tiene que ver con todo lo que es el comercio de libros, y de hecho nuestro primer hijo hace ya mucho tiempo es librerialauri.com, que es un portal en internet. Fue el primer proyecto con el que arrancamos, donde también comenzamos a entender todo el tema de la comercialización del libro desde los e-commerce. Y digamos que eso ha derivado en el desarrollo de otros tipos de operaciones alrededor del mercado del libro. Desarrollo de librerías, procesos de consultoría para librerías que están incursionando, que están desarrollando tecnología o que tienen tecnología contratada y están haciendo e-commerce para poderla hacer cada vez mejor. Entonces hay una línea muy fuerte tanto en impreso como en digital, porque digamos que aquí lo que hacemos es valernos de los medios digitales para poder potenciar todos los formatos que tengan que ver con la producción editorial, llámese impreso, digital, etcétera, books, lo que fuese. Otra unidad con la que trabajamos mucho, que es muy característica de Hipertexto, es lo que llamamos los ecosistemas digitales y los sistemas de metadatos. Y me gusta mucho porque una de las cosas que he aprendido, y debo confesarles que ha sido un aprendizaje no muy antiguo, sino reciente, y aquí voy a dar un primer mensaje en esta primera aproximación, es que aunque la tecnología sea en esencia la misma muchas veces o tenga componentes similares, creo yo que es en la forma y en la manera como cada quien la acota a su proyecto en donde se hace diferente. Entonces cuando hablamos del concepto de ecosistema digital podemos hablar de una diversidad de proyectos, un editor que necesita una plataforma que pueda tener libros electrónicos pero también videos, pero que también tenga un sistema de entrega X, Y, Z, el poder personalizar, el poder organizar lo que llamamos nosotros ecosistemas digitales a medida. Y ahí entra algo que se ha comentado también bastante mucho hoy, que es el tema del coco, ¿no? El metacoco de los metadatos. Hemos también hecho un trabajo muy bonito por una plataforma de gestión de metadatos que se llama Cine, donde estamos haciendo varias, es como esa pieza de rompecabezas que faltaba para muchas cosas. Y la unidad 4 está muy focalizada todo el tema de la conversión. La conversión hoy en día es un commodity, inclusive hoy escuchando muchas conversaciones, muchas pláticas. Yo creo que hoy sería más que deseable que cuando un editor tiene su salida impresa también tenga su salida digital en su flujo de producción y para de contar. Sabemos que todavía eso no pasa, pero si bien la conversión hace 3 años era una cosa como medio rara, pues hoy en día un equipo de diseño in-house debe poder hacer también buenos EPUBs. Tenemos una unidad dedicada a eso, pero más que eso también a desarrollar otro tipo de producción de contenido. Entonces dije, terminé con una idea que ya la mencioné, la primera, el poder ver cómo la personalización de los contenidos funciona, y la segunda, esta mañana escuchando la conferencia de Frederick se dijo una cosa muy importante: cada vez la medición es más difícil
Y eso ya se venía detectando desde hace 3 años atrás, cuando se hablaba del ISBN y de la dificultad de medir los datos de la industria. ¿Qué puedo decir con mucha alegría? Creo que las formas como los editores, los libreros, los distribuidores están usando la tecnología para desarrollar nuevos modelos de negocio es absolutamente gigante. Cada quien lo hace de distinta manera y muchas veces esos datos pues, no pueden ser canalizados en datos generales pues, digamos, de la industria. Entonces creo que ahí están sucediendo muchísimas cosas interesantes donde cada quien pues, lo hace de adecuada manera. Gracias. Gracias, Iván. Bueno, después de esta ronda, como para conocer a nuestros panelistas y en qué consisten sus proyectos, yo creo que hay una palabra importante que como que ronda todo lo que cada uno hace, que tiene que ver con la distribución. En el caso de Mónica y de Fritz tiene que ver con la distribución pues, más tradicional y muy física de los libros como objetos. En el caso de lo que hace Jaime Iván y Alejandro, tiene que ver con la distribución, sí hay un contenido digital, pero también como con la distribución de los datos de los libros, de modo que uno puede encontrar lectores y así, ¿no? Entonces, yo quisiera que ahora nos compartan cada uno, daría la palabra primero a Mónica y a Fritz para hablar de la distribución del libro físico, a partir de su experiencia en cada uno de los proyectos que ustedes encabezan, como que nos compartan cuál ha sido una problemática como muy puntual que han encontrado en la distribución que se tiene que hacer y cómo o qué herramientas han utilizado para resolverla, cuáles han sido los errores y aciertos en ese camino que han ido buscando, ¿no? Le doy la palabra primero a Mónica. Bueno, pues al final, como esta mesa lleva por la tarde, hemos pasado toda una mañana discutiendo. En realidad hay muchas reflexiones a las que llevaba preparando este encuentro que ya han pasado a lo largo de la mañana. Para nosotros como distribuidores, uno de los problemas más relevantes, problema y oportunidad en definitiva, es la amplitud de la oferta, ¿no? En España hablamos de 40.000 novedades al año y un universo de 500.000 títulos vivos. Y entonces el reto es conseguir visibilidad para los libros que representamos. Por otro lado, hay dos elementos que son difíciles de conciliar en la distribución, que son la colocación y las devoluciones. Los editores necesitan unas cantidades de inicio en la colocación suficientes, por un lado para conseguir visibilidad en el punto de venta, pero por otro, y que no es menos importante, es para conseguir financiar las tiradas. Y por otro lado, nosotros sí colocamos por encima de las oportunidades reales de venta de los libros, vamos a provocar un incremento en las devoluciones, y las devoluciones son el proceso más ineficiente para todos los actores de la cadena. Entonces, bueno, buena parte de nuestro trabajo va dirigido a hacer una colocación óptima de los libros, y ahora mismo estamos trabajando en una herramienta, estamos trabajando con Big Data para poder diseñar un algoritmo que consiga prever qué cantidad debería pedir cada librero de los libros que le presentamos. Bueno, ahora estamos en una fase bastante preliminar, en realidad definiendo todo este input de datos que debemos proporcionar para que realmente el algoritmo funcione. Que, bueno, realmente para que tenga éxito hace falta que haya datos por muchos lados, ¿no? Por el propio comportamiento del librero, por los ciclos del mercado, por los libros en concreto a los que nos referimos, por las editoriales, los autores, en fin, ahí ahora estamos en la fase de definición de qué herramientas vamos a utilizar para conseguir esos datos y de ser creativos para conseguir el mayor número de datos posibles. Porque lo que tenemos claro es que una vez que lo pongamos en marcha, de lo que se trata es que realmente esto funcione y que genere una confianza en el librero, que se vea abrumado con la cantidad de libros que le presentamos cada semana y realmente demostrarle que este algoritmo conoce mucho de su negocio y conoce mucho del libro que le estamos presentando. Yo diría que este es el proyecto que tenemos entre manos ahora más relevante.
dado el impasse del capítulo de la telenovela, ¿no? Bueno, de la radionovela, de la oral novela, en el sentido de que los módulos del Correo del Libro terminaron reproduciéndose de manera rápida a finales de los años 70 del siglo XX en México. Y entonces Educal termina por convertirse, deja de ser no solamente la distribuidora de las publicaciones de la Secretaría de Educación Pública, sino que empieza a fundar librerías como tal. Y esto se provoca en una institucionalización específica cuando en el 89 se funda el CONACULTA, y entonces Educal deja de pertenecer a la Secretaría de Educación Pública y de distribuir las publicaciones de la SEP para convertirse en el distribuidor de las publicaciones de la Secretaría de del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, CONACULTA, del gobierno mexicano, hasta hace un par de años Secretaría de Cultura, como todos sabemos, ¿no? En ese sentido, Educal empieza un proceso de fundar puntos de venta, puntos de distribución en ciudades donde no existiera un punto de venta, donde no existiera una librería. Y de alguna manera esa es la razón social que, a partir de la cual gira Educal, que en varias de las ciudades de México, si no existiera una librería de Educal, no existiría ningún tipo de acercamiento con los libros en aquella comunidad. Y también de pronto Educal cuenta con la vocación de distribuir o de dar visibilidad a los editores que no cuentan con una capacidad de distribución como los grandes grupos editoriales. Entonces, de alguna manera, Educal se convierte en el distribuidor de pequeñas editoriales, o también, no solamente de las publicaciones de la Secretaría, en este caso de la Secretaría de Cultura, antes CONACULTA, sino también de los institutos culturales o artísticos, como el Instituto Nacional de Bellas Artes, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y evidentemente de gobiernos de los estados, y en algunos de los casos de publicaciones universitarias. Pues con este enorme compromiso social de dar visibilidad a acervos que pocas veces tendrían oportunidad en las grandes cadenas o en las librerías privadas, de alguna manera, Educal ha tenido conflicto en el punto medio de qué tanto soy una empresa social que da un servicio que ninguna otra otorga, y qué tanto tengo que mantener el equilibrio financiero, ¿no? Este debate ha sido una constante en la historia de Educal desde que ya se pasa a pertenecer al sector de CONACULTA y de convertirse en el único distribuidor o el distribuidor más eficiente de las publicaciones de CONACULTA, hoy Secretaría de Cultura, y evidentemente en la distribución de sellos privados en los puntos de venta. En las 81, porque son 82, pero hoy en día tenemos una cerrada, la de aquí a 2 cuadras del centro histórico, que está en remodelación, el edificio, que antes era con el FONCA, entonces son 81. ¿Qué pasa? Que de pronto he visibilizado, o con el mes y medio de estrenado que tengo en Educal, que ya lo veías desde atrás, desde afuera, pero ya desde adentro, creo que se había generalizado un poco absurdamente la distribución genérica de textos en todas las librerías de Educal, o incluso en los llamados librobuses. Además de las 81 librerías abiertas, 82 en existencia, Educal cuenta hoy en día con 12 librobuses, que son librerías móviles, que se supone que van a visitar espacios, colonias marginales, municipios donde no hay librerías, de los cuales únicamente tengo 5 activos y el resto los tengo descompuestos. Y cuando empiezo a tomar las riendas de los librobuses, me percato que se hacía la misma oferta que había en las librerías. Entonces de pronto el librobús iba a una colonia popular de la Ciudad de México, pero ofrecía libros a 350, 450 pesos en una colonia popular. Es cuando dije, creo que mucho tiene que ver con qué estás ofertando y para qué estás llevando este tipo de libros a una colonia popular donde máximo podrían tener acceso a un libro de 30, 40 pesos.
Y entonces lo que decidí fue modificar evidentemente la oferta y la distribución que tienen los librobuses y crear, ¿no? Por decir así, categorías de librobús. Y cuando una colonia popular me solicita la visita del librobús, evidentemente se coloca puro libro a muy bajo costo de calidad. No estoy diciendo llevar libros que por barato sean malos, ni mucho menos, ¿verdad? Pero evidentemente no llevar todo el stock, toda la distribución y la misma oferta que pudieras tener en Palacio de Bellas Artes, Palacio Nacional o en otro tipo de puntos de venta, ¿no? Entonces, la distribución es una de las grandes empresas, grandes preocupaciones de Educal, insisto, porque da visibilidad a acervos que, de no ser a través de nuestros puntos de venta, no tendrían de alguna manera mayor posibilidad de acceso a los posibles lectores. Esto también es cierto que de pronto son acervos donde el lector se reduce a investigadores muy específicos y no por fuerza siempre al lector en general, ¿no? Bueno, muchas gracias, Fritz. Bueno, a partir de estas dos experiencias, o sea, es evidente que el tema de la distribución es cómo focalizar la distribución correcta a los puntos de venta correctos, ¿no? Y para eso, como ya vimos en la mañana y como decía Mónica, se necesita, o sea, el tema son los datos, los metadatos o la información que se tiene de los libros, cómo se distribuye o comparte, y bueno, y eso, aunque sucede en un tránsito un poco más lento en el libro físico, para que te des cuenta, en el caso de los proyectos digitales, ese como éxito o fracaso sucede de manera inmediata. Ahora voy a dar la palabra a Jaime Iván y a Alejandro, si quieres Jaime Iván primero, justamente para hablar como de, pues, en esta innovación que tuvo que hacer Hipertexto sobre esos temas, qué se hizo y cómo se ha enfocado. Bueno, voy a retomar un poquito el tema de la problemática, de las problemáticas que creo que me puede ayudar a lo que me estás diciendo. Y voy a hacer un listado de problemáticas que creo que pueden ser comunes para muchos. Primera problemática, recordar que hay estándares. En todo sentido hay estándares. Hay estándares para el formato de los contenidos digitales, hay estándares para los sistemas de transmisión de datos, hoy se habla de Lonix, o se habla, y tener todos los estándares ayuda a que cualquier proyecto que cualquiera desarrolle siempre hay que tener en cuenta los estándares. Esa es una problemática, digo que es una problemática porque han habido muchos proyectos que se salen de los estándares, y cuando salen de los estándares entonces vienen los problemas en la distribución. ¿Cómo hacer de que un contenido X pueda verse de manera satisfactoria en 10 dispositivos distintos electrónicos, por ejemplo? Segunda problemática, es la tecnología la que tiene que adaptarse a cada uno de nosotros, no nosotros a la tecnología. Entonces, en este mundo tecnológico, yo me acuerdo inclusive ahora que hablaba esta mañana con Filipe en Guatemala, que estuve hace ya unos años, uno probablemente hace 6 años podría decir: conozco casi todo lo que pasa en el mundo digital. Absolutamente es una locura pretender uno conocer hoy la 10ª o la 100ª parte de lo que pasa en el mundo digital, donde hay una plétora, literalmente hablando, de ofertas, de modelos, de formas, que hoy salió, que hoy se quitó, de emprendimientos. Entonces creo que en esa dispersión tan abundante y muchas veces tan complicada, lo que hay que tener claro es cómo eso me va a servir a mí y cómo eso lo adapto a mi necesidad y no al revés, porque vuelvo y digo, ahí es donde hay configuraciones de proyectos distintos. En ese proceso, creo que algo que es clave siempre es, cuando hablabas de innovación, Carlos, es precisamente el ver dónde cada proyecto puede tener un sello característico. No había nada mejor que tener probablemente uno inventarse, que existen en los modelos de distribución generales, multicanal, que hay cosas que están muy inventadas, pero yo creo que aquí muchos proyectos no van a la idea de tener aquí una aplicación y que entonces yo la masifique o se masifique para 100.000, 10.000 clientes, porque creo que es en la diferenciación donde está el quid. Me explico. Es como si tú quisieras, qué sé yo, un Uber, pero combinarlo con un Uber Eats y además hacer que a las 3 de la mañana pase otra cosa. Cuando tú quieres personalizar, la cuestión se complejiza. Y en ese sentido hay otra problemática y otro aprendizaje en innovación. Tiene que ver precisamente con zapatero a tus zapatos y entender que la tecnología está en permanente evolución. Yo creo que el objetivo
no es pretender uno estar en el último punto de la tecnología, pero también entender que han pasado muchos casos, empresas del sector editorial que entran muy fuerte a tecnología y terminan convirtiéndose en empresas tecnológicas, y muchas veces exitosamente, pero también muchas veces con bastantes desaciertos. Creo que aquí el concepto de tener partners y aliados es importante, y en ese sentido algo que nosotros hemos insistido mucho y que nos ha costado, porque por supuesto en esta historia del mundo digital pues han habido muchas derrotas, conocemos modelos con los que arrancó el mundo digital.